El siguiente podcast es presentado por Noé Herrera. ¿Quién sería el valiente que podría atreverse a salir después de las 10 de la noche a la calle? Sonaba la queda en catedral y los habitantes de la ciudad pasaban los cerrojos de sus portones, poniendo también trancas para estar encerrados a piedra y lodo, sin desear asomar siquiera medio ojo. Los soldados, que aunque eran viejos conquistadores, aún habiendo demostrado su valor en guerras pasadas, no querían transponer el umbral de sus casas al llegar a esa terrible hora. La Llorona, la leyenda colonial, en las crónicas nocturnas. La Llorona es un hecho poco conocido, ya que ahora existen muchas versiones. Pero quizá eso es lo mejor de esta narración, pues saber a ciencia cierta quién era esa dama blanca y dolorosa que llenaba de espanto con sus angustiosos alaridos las viejas calles de la ciudad, rompería el encanto fantasmal de su hechizante historia. ¿Quién fue la Llorona? De hecho, puede ser que esa incógnita flotando en torno a esta antigua conseja la haga mucho más célebre. Por eso, al acercarse la noche de fantasmas, los días de muerto, o en una noche como hoy, cuando según se dice, llenábase de espanto a hombres, mujeres, niños y ancianos, al escuchar aquel grito doloroso que llenaba de pánico el ambiente, todos estaban aterrados al oír aquella voz. Ninguno podía dar ningún paso. Desmayábanse las personas escuchando el gemido. Un frío de miedo invadía sus cuerpos, y sentían también que sus cabellos se les erizaban. Pronunciar tan solo el nombre de esa dama fantasmagórica, ni el más valiente lo resistía. El prolongado lloro abarcaba lastimero a una gran zona. Oyéndolos, los corazones palpitaban acelerados. Entre castañeos de dientes, los transeúntes repetían con miedo: «¡La Llorona! ¡La Llorona!». Temblorosos se angustiaban y apresurados oprimían sus medallas o escapularios, en tanto que pronunciaban aterrorizados una brevísima oración. Algunos creyeron ser valerosos y salían para cerciorarse de quién eran tales alaridos, pero ninguno quiso volver a mirar nuevamente. Afirma cierta gente, quedaron muertos de la impresión unos, y otros les invadió la locura, pensando en esta terrible experiencia. Seguramente aquel llanto era cosa ultraterrena, pues no resultaba normal. Un grito humano es común que quede ahogado a la distancia, pero este abarcaba una gran extensión, percibiéndose agudo, claro y amargo. Los que osados pudieron ver cuando pasaba, al narrar lo contemplado no podían evitar el sobresalto, el miedo y el terror. Temerosos, contaban haber visto a una mujer vestida de blanco, quien con lentitud y parsimonia flotaba por las calles y plazuelas. Un leve, fino y casi etéreo velo parecía revolar en torno suyo, sin pisar siquiera el suelo. Crónicas nocturnas de Noé Herrera. Su clamoroso quejido iba dejando lejanos y espantosos ecos. Al llegar a la Plaza Mayor, en angustiosa actividad alzaba los brazos. Ahí, trémula, se retorcía y de rodillas la extraña mujer hacía una inclinación como para besar el suelo, y allí, llorando amargamente, lanzaba un alarido único, largo y penetrante. Luego, silenciosa, con lentitud llegaba hasta el lago para perderse en una vaga niebla o en el agua, mientras los ojos atónitos de quienes le habían seguido contemplaban la escalofriante escena. Tal cosa sucedía en México a mediados del siglo XVI, y por todo el reino se hacían conjeturas y afirmaciones, ya que cada quien creía que su versión sobre la Llorona era la real, la única, la original. Unos aseguraban haber visto a una dama que, según ellos, murió lejos de su esposo, al cual amaba entrañablemente, y por eso venía a llorarle sin alivio, pues éste estaba casado de nueva cuenta y de ella había borrado todo recuerdo. Varios afirmaron que tratábase de quien, sin haber podido desposarse con su prometido, al cual tenía fuerte amor, y la muerte no permitió otorgarle su mano, regresaba de su tumba solamente para verle llorar por él, ya que éste tenía una vida licenciosa.
Otros referían que aquella mujer era nada menos que el alma de una viuda, lamentando que sus huérfanos estuvieran sumidos en la más negra desgracia, sin que nadie los quisiera ayudar. Hubo quienes relataban con firmeza se trataba de una madre angustiada a la que le asesinaron todos sus hijos y retornaba del bajo mundo de la muerte para hacerles la vida imposible a aquellos que le quitaron la vida a sus hijos. No fueron pocos los que creyeron podía ser una esposa infiel, la cual, no hallando paz ni quietud, retornaba de la otra vida para llorar en la tierra su arrepentimiento, con el alma sin esperanza por no poder alcanzar el perdón. Ciertas personas aseguraron que podía ser aquella señora a la que el marido celoso le quitó la vida con un puñal, acusándola con injustas sospechas, pero tampoco faltaron los persuadidos de que la Llorona no era otra que doña Marina, la Malinche. Venía a cubrir el aire con sus lamentos en señal de arrepentimiento, ya que siendo manceba de Hernán Cortés, había traicionado a su raza. Esta misteriosa mujer no solo andaba por la ciudad, también cuentan que había sido vista en varias provincias. Atravesaba doliente los campos, emitiendo sus clamores, y con su presencia hasta el ganado se espantaba, como si fuesen perseguidos en desbandada, huían por los caminos iluminados por la luna pálida. La miraban pasar por los áridos cerros o cruzando el mar, y en las más boscosas zonas. Tenebrosa, andaba por los senderos y en las cruces que se alzaban en las montañas o en la orilla de los caminos, contaban haberla visto sollozar sentada gimiendo en una peña. Crónicas nocturnas. Otras veces parecía surgir de una gruta o una cueva, de estas donde solo las feroces bestias del monte entran. También en la ribera de los arroyos y los grandes ríos, cruzando siempre sus alaridos, que solamente el rumor de agua diluía en murmullo, quitándole en algo el tétrico y escalofriante acento. Esta antiquísima conseja al parecer existía desde antes de los conquistadores y desde antes que entraran en la gran Tenochtitlan. Fray Bernardino de Sahagún, al hablar de la diosa Cihuacóatl en el libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, decía que muchas veces aparecía una señora compuesta con un atavío como los que se usaban en palacio. De noche voceaba y bramaba al aire. De noche se escuchaba numerosas veces un grito angustioso dando lloros que decían: «¡Oh, mis hijos! ¡Oh, mis hijos!». La Llorona anduvo por las calles y campos de México hasta los primeros años del siglo XVIII. Después de esas fechas, desapareció para siempre y nunca más volvió a escucharse o a oírse su amargo y tenebroso llanto.